Bueno, pues como lo dijimos, ya estamos acá en YouTube. Recuerde, esto es Ungidos y Profetas. Y en esta ocasión estaremos hablando de lo que es las atmósferas espirituales. Cómo moverse en una atmósfera o cómo percibir la atmósfera que hay en cierto lugar, principios, todo con principios y bases bíblicas, porque es importante que la iglesia de nuestro Señor Jesucristo en estos tiempos ya es necesario que entremos en cosas más profundas. Tenemos que sobrepasar las obras de las tinieblas. No podemos permitir que el enemigo nos lleve ventaja. Tenemos que ir hacia adelante. Nosotros, la iglesia de Cristo Jesús, somos los que debemos llevar la delantera en todo lo referente a las cosas y mover espiritual. Así es que una de las maneras de entender el significado real de lo que es una atmósfera es saber que detrás de todo pensamiento, hay un espíritu. Y esto, vamos a decirlo así, de esta manera, y esto es lo que algunos llaman las buenas o malas vibras. Esto es para los que no conocen el lenguaje bíblico, el lenguaje de las cosas de Dios, lo que Dios nos revela, lo que Dios nos enseña, el lenguaje bíblico, la atmósfera. Pero los que no conocen el lenguaje bíblico, usted está acá para empezar a conocer el lenguaje bíblico. Pero le hablo, como lo digo en ocasiones, se lo hablo en el lenguaje mexicano, en español, para que todos lo entendamos. Entonces, atmósfera es lo que se llama o le llaman algunas personas las malas o buenas vibras. Así que traer una mala vibra es traer un mal pensamiento, es traer un mal espíritu. Y el que trae un buen espíritu posee un buen pensamiento y por lo tanto tiene una buena atmósfera. Así es que nuevamente les doy la bienvenida a todos a su canal, Ungidos y Profetas. Y ahorita estoy aquí en el frente para leer las Sagradas Escrituras, para que todo sea conforme la palabra. Me he dado a la tarea de estar escribiendo, de estar meditando y traer el descubrir el velo, el descubrir lo revelado, hablar de las cosas que están más allá de lo que es la letra para toda la iglesia de Cristo Jesús. Así es que Primera de Samuel, capítulo 16, verso 14. Los invito también para que den like a estos videos, para que los compartan. El Espíritu dice, Primera de Samuel 16, 14.
el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo. Recuerden nuevamente, estamos aquí con la palabra de Dios, leyendo las Sagradas Escrituras, porque estamos hablando de lo que son atmósferas, de que la atmósfera son cosas espirituales. Hay espíritus detrás de la atmósfera, hay pensamientos, y hay pensamientos buenos y hay pensamientos malos, lo cual quiere decir espíritus malos y espíritus buenos. El que trae un buen espíritu es poseedor de un buen pensamiento, y por lo tanto dijimos que éste posee una buena atmósfera. Y llegamos hasta aquí para hablar conforme y con bases bíblicas. Y poniendo el ejemplo, 1 Samuel 16:14, el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Verso 15. Y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Ahora quiero que aquí usted, que juntos entendamos, comprendamos. No es que Dios envíe un espíritu, o sea, le estamos hablando de que tú eres el que eliges. La persona es la que elige. La persona debe de saber que si tiene malos pensamientos, que si la persona se deja influenciar por malos espíritus, va a tener una mala atmósfera. Y el que tiene buenos pensamientos, quiere decir que piensa en las cosas de Dios. El que tiene la palabra de Dios, tiene el Espíritu de Dios, y por lo tanto él está en una atmósfera diferente. Así es que Saúl ya no tenía el Espíritu de Dios sobre él. Ahora había un espíritu malo. Quiere decir, no hay punto medio. Óyeme bien, hermano, iglesia, amigo, amiga. No hay punto medio. O tienes una atmósfera de Dios, caminas con una atmósfera de Dios, o con una atmósfera maligna. Tú eres el que tienes que decidir hacia dónde dirigirte, cómo caminar, cómo andar. Y por eso estamos precisamente en este tema, en esta enseñanza, para poder elegir, para poder comprender y diferenciar de lo bueno y de lo malo, para que tú puedas elegir qué tipo de espíritu quieres a tu lado. Verso 15, y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Ahora un espíritu malo te atormenta. Verso 16. Diga pues nuestro Señor, le están hablando los criados, los sirvientes, al rey Saúl: diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo, él toque con su mano y tengas alivio. Verso 17. Y Saúl respondió a sus criados: buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Estamos aprendiendo secretos, cosas
que están en la palabra, que nos enseñan. Verso 18, entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén. He visto a un hijo de Isaí que sabe tocar. Fíjese todo lo que empieza a decir respecto de la persona. He visto al hijo de Isaí que sabe tocar, es valiente, vigoroso, hombre de guerra. Es un hombre prudente en sus palabras. Un hombre prudente en sus palabras y hermoso. Y Jehová está con él. Jehová está con él. Entonces estamos viendo la importancia no solamente de los pensamientos, porque detrás de todo pensamiento hay un espíritu, pero también estamos viendo que cuando hablaron de David, cuando ese hombre habló de David, dijo, él es prudente, sus palabras son adecuadas y Dios está con él. Vamos hasta el verso 23. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, nuevamente, cuando el espíritu malo venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor. Y el espíritu malo se apartaba de él, se iba. No podía permanecer ahí porque algo estaba ocurriendo. Cuando estaba David allí, Dios estaba con él. El Espíritu de Dios estaba sobre él. David tenía cuidado de lo que hablaba. Tenía en su boca a Dios, en su boca, en su corazón, en su pensamiento. Y de esta manera había una atmósfera sobre David. Y cuando David llegaba y empezaba a tocar, todo esto provocaba la atmósfera, el mover del Espíritu de Dios. Y el espíritu malo que estaba sobre Saúl se iba, no podía permanecer ahí. Había otra atmósfera superior a la de él. Verso 23. Entonces el espíritu malo se apartaba. Entonces debemos de comprender todos. La atmósfera se forma a través de pensamientos, a través de palabras. Tienes que tener cuidado con lo que piensas. Tienes que tener cuidado con lo que hablas. Entonces, a través de palabras, la atmósfera se forma, a través de la música, a través de sonidos. Y por eso es importante que todos y cada uno de nosotros lo aprendamos.
Recuérdate de darle like a nuestros videos. Recuérdate de compartir para que otros también sean edificados, para que otras personas, miembros de la iglesia o aquellos que están alejados de Dios, entiendan que tienen que volverse a Dios. Entonces, voy a poner algunos ejemplos de cosas que se usan para crear atmósferas. Ya vimos, no solamente son los pensamientos, no solamente son las palabras, sino, por ejemplo, las trompetas del ejército. Las trompetas tienen un cierto sonido y tienen que tener un ritmo, no solamente un sonido, un ritmo. Y cuando son trompetas, para que el ejército se reúna, tienen ciertos sonidos, un son. Y el que conoce, el que está percibido de los sonidos de un ejército, sabe cuando la trompeta está llamando a juntarse. Por eso es importante conocer, para saber si un sonido, qué está moviendo, de qué está hablando. Los sonidos hablan, comunican, para crear atmósferas, para que la gente se prepare. Y la gente se prepara, o aunque no se dé cuenta, algo empieza a ocurrir en el espíritu. Va a traer una consecuencia, va a traer una manifestación. Así es que es importante, amado hermano, hermana, en Cristo, que meditemos, que aprendamos, porque eso es la voluntad del Padre. Es como la Biblia habla del shofar, el sonido del shofar. Cuando se oye el sonido del shofar, es sonido de liberación, de guerra espiritual, de la guerra, del mover del espíritu, de romper cadenas, de romper ataduras, ligaduras. Habla de una atmósfera, de un mover espiritual. Por eso es importante que vayamos aprendiendo más y más. Así es que la música trae movimiento. Hay música que produce odio, que produce desprecio. Música que incita a tomar, música que incita a drogarse, música que incita al desorden, a tener movimientos de que producen lascivia. Así es que por eso es importante este tema para cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo, la iglesia. Tenemos que prepararnos juntos, tenemos que crecer, ir hacia adelante. Entonces, hay atmósferas, recordando que hay atmósferas buenas y hay atmósferas malas. Hay atmósferas que activan, que provocan diferentes cosas. Y hoy vamos a leer, acompáñenme por favor, ahí con su Biblia. Les voy a leer la Biblia, Nueva Versión Internacional. Y vamos a leer Primera de Corintios 15:33. Primera de Corintios 15:33 dice así. Estamos hablando de la Nueva Versión Internacional. Dice, no se dejen engañar.
No se dejen engañar. Las malas compañías corrompen. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Ahora vamos a leer la Biblia Reina Valera y vamos a ir a este mismo texto. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 33. Dice así, Primera de Corintios, Reina Valera 15:33. No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Estamos hablando de atmósferas, estamos hablando de espíritus. ¿Cómo es que se produce eso? Y vamos por último, vamos a la Biblia latinoamericana. Igual en Primera de Corintios, capítulo 15, verso 33. Dice así: no se dejen engañar. Las doctrinas malas. Las malas doctrinas corrompen las buenas conductas. Es que vamos a repasar. Las malas compañías, las malas conversaciones, las malas doctrinas, las malas enseñanzas te van a corromper. Van a corromper lo bueno a lo que tú estás acostumbrado. Por eso es importante estar acostumbrado a las cosas buenas. Porque el que está acostumbrado a las cosas malas, cuando le dan una mala doctrina, una mala enseñanza, está acostumbrado a eso. Está corrompido. Así es que las malas compañías, las malas conversaciones, todo eso va a provocar en ti una atmósfera. Va a provocar una atmósfera si andas, las personas, las malas compañías tienen malos pensamientos, tienen malas palabras, tienen malas enseñanzas y hay un espíritu incorrecto ahí sobre ellos. Y si tú no estás apercibido, te pueden volver y atrapar. Por eso es importante conocer la palabra. Cuando las personas no entienden, cuando las personas no están apercibidas, dicen: yo tengo mi religión, me quieres cambiar. Pero no escudriñan las personas la Biblia. No se dan a la tarea de dejar de aprender, de dejarse enseñar. No todo lo que te enseñan es real, verdadero. Lo real y lo verdadero se tiene que investigar, escudriñar, repasar, ver la realidad.